¿Cómo está mi gente querida? Bienvenidos, feliz miércoles, hoy 26 de noviembre. De inmediato le voy a dar la bienvenida a mi invitado del día de hoy, que es muy querido por todos ustedes, el periodista español Albert Castillón. Ya lo vamos a ver. Albert, ¿cómo estás? Jessica, ¿qué tal, querida? Muy bien, tanto tiempo sin conversar. ¿Cómo estás? Pues echándote a faltar cada día, aunque esperaba que la próxima vez que me llamaras Maduro ya estuviese en la cárcel y esto se retrasa un poco. Pero la esperanza no ha decaído y a mí me dicen que le ha dado un plazo Donald Trump de 10 días. 10 días, hasta el 5, el 6, el 7 de diciembre, y con la llamada que has puesto y que se va a producir, si no se ha producido ya, entre Donald Trump y Maduro, personalmente ellos dos, para negociar, darle la última opción antes de que sea o liquidado o 10 días, extraído con vida, ojalá. a eso que dice, 10 días no importa si ocurre o no ocurre la llamada, es la información que manejas. No, a mí me dicen que la llamada se produce ya, quizá ya ha ocurrido o ocurrirá en breve. Llamada de Donald Trump a Maduro, no a la inversa. Y esa llamada es la última oportunidad, y así se la va a explicar Donald Trump a Maduro. Es la última ocasión para poder hacer esto sin derramamiento de sangre. Han negociado todo y más. Aquí ya os conté que Zapatero intentó que Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez ocuparan el cargo, la trampa que le hizo con otro general, a Edmundo González, metiéndolo en casa sin avisar, todas las mentiras y los intentos que se han producido, Diosdado Cabello negociando, déjenme un par de años y los sacamos de aquí o pongamos a alguien de consenso. Ninguna de esas opciones ha sido aceptada y la última ocasión es que se rinda y si no sería liquidado. Aquí hay un riesgo, Jessica, y es que la negociación incluya una huida pactada. Y esa posibilidad existe. Donald Trump tiene en su equipo de asesores gente que le dice que no ha de permitir que huya y gente que le dice que lo que ha de conseguir es que acabe el cártel de los soles sin que haya un solo muerto. Ambas cosas no son fáciles de aceptar. ¿Cuál de las dos aceptará Trump? Si finalmente Maduro huye, como a mí me cuentan, a Guinea, a África, y acaba en un plácido resort, hay gente que no lo va a entender. Y es cierto que luego Donald Trump puede buscarle en ese refugio o la policía y las fuerzas que crezcan en una Venezuela libre con Edmundo González y María Corina. Ellos también pueden perseguirle. Pero sería una opción un tanto decadente después de las expectativas que tenía mucha gente en Venezuela. Pero hay que entender también que Maduro está utilizando como escudos humanos a presos políticos. ¿Cómo le explicamos a esas familias que la victoria pasa por acabar con la vida de su gente que tan mal lo han pasado? Es complicado, ¿eh? No es una fácil decisión. Pero, ¿crees de verdad que él quiera realmente negociar? Es decir, yo me inclino en mi percepción, pero esta es mi percepción muy personal, yo me inclino por lo que revela el Wall Street Journal, que es que él no está dispuesto a irse por las buenas, así como acabas de decir. Él está dispuesto a poner carne que no es la de él, carne de cañón que no es la de él, precisamente para resguardarse y que eso le dé también un poco más de tiempo, crear el caos en toda esa fantasía que ellos tienen en la cabeza. Es decir, Sí, yo sí, no lo sí. veo realmente Es yéndose que de buena a mí manera. me dicen que hay dos Maduros. Una, la versión oficial, la del Wall Street Journal, y otra, la real. Y la real es que Maduro es rehén de Cuba y es rehén del cártel. Si fuese por Maduro, nunca hubieran llegado a esta situación. Hubiese huido con el dinero, tiene dinero robado a los venezolanos para vivir 20 vidas. No es eso, es que le permitan hacerlo. Fíjate en las imágenes que tú comentabas
hace un momento, cuando le dicen que hay un B-52 sobrevolando cerca de la costa de Venezuela, quien va a sacarle de ahí, de la sala a toda prisa, es un militar de alto rango cubano. Es Cuba quien decide qué hace Maduro. Si Maduro tiene libertad, que no la va a tener en esa conversación con Donald Trump, le pediría un refugio tranquilo para que ni los cubanos le encuentren, porque son posiblemente quienes acabarán con su vida. Ahora que traes a colación el tema de Cuba, hace poco salió también por la agencia de noticias Axios acá en Estados Unidos que Cuba no lo iba a dejar irse en paz, que de hecho Claro. los planes eran acabar con la vida de Nicolás Maduro. ¿Qué información manejas tú, Albert? A ver, la situación de Maduro es tremenda. Maduro no es el número uno. Hay que entender eso. El cártel de los soles está dirigido y organizado por gente que no conocemos en los medios de comunicación y desde el gobierno cubano, que es quien organiza, distribuye y financia con ayuda de Rusia y de China. Los jefes del cártel no están dirigidos por Diosdado y Maduro. Ellos son los lugartenientes, los que están en el terreno, en la zona. Por lo tanto, Maduro no puede ser detenido, según el cártel de los soles, por Washington. No puede empezar a contar todo lo que sabe, las conexiones, cómo desde Cuba se ha pagado a eurodiputados en el Parlamento Europeo y quizá hasta congresistas y senadores norteamericanos para apoyar la entrada de la droga a Norteamérica. Todo eso lo sabe Maduro, tiene los contactos. La peor escena para un gobierno corrupto como el de Cuba es que Maduro sea detenido en vida, trasladado a Washington y empiece a cantar, a hablar como lo ha hecho tantos narcos antes que él. Tenemos últimamente una larga lista de narcos que gracias a su testimonio, a cambio de no pasar el resto de su vida en prisión, se están desmontando tramas internacionales de gran envergadura. Todo esto lo organizó Cuba, a Venezuela la dirigió Cuba y es Cuba quien quiere a Maduro o muerto o libre, pero entre los suyos. Si Maduro quisiera irse a Guinea, seguro que no se lo permitirían, intentarían que fuese a La Habana para estar bien controlado. Estará el resto de su vida en una prisión, aunque no le pille Donald Trump en la prisión que le habrán montado los cubanos para que no hable. ¿Cómo ves el resto de esta cúpula? Porque como dices que Maduro no es el jefe, Maduro prácticamente es un rehén de los cubanos. ¿Cómo ves, por ejemplo, personajes, no sé si tuviste oportunidad de escuchar a Diosdado Cabello retando al secretario de Estado Marco Rubio? Es decir, quien se atreva a entrar a Venezuela, aquí los vamos a aniquilar. Incluso hizo hincapié, quiere utilizar esa palabra, o sea, completamente consciente de lo que está diciendo. Bueno, está hablando para sus jefes, está hablando para los capos del cártel, para Cuba, China, Rusia, para la gente que de verdad dirige los hilos. Ha de aparentar ser el más fiel de los soldados cuando hace 4 días, en nombre de Diosdado Cabello, le proponían a gente del entorno de Marco Rubio quedarse con todo el petróleo de Venezuela si a cambio mantenían a un hombre de paja en lugar de a Maduro. Diosdado Cabello es capaz de vender a Maduro, con el que además se ha llevado mal prácticamente toda la vida, y a mucha gente de su entorno. Mira, te pongo un ejemplo. La compañía telefónica española hace unos años que sigue en Venezuela, igual que Repsol, igual que muchas empresas españolas. Tenía unos beneficios de más de 1.000 millones y Diosdado Cabello no le dejaba retirar los beneficios. ¿Qué hizo el régimen de Venezuela? Bueno, negociar con Zapatero, que era presidente del gobierno, y a cambio de una comisión de 40 millones de dólares que recibió un familiar de Diosdado, también relacionado con Nicolás Maduro, Telefónica pudo sacar sus beneficios del país. Esta gente ha estado ganando unas cantidades que nos asombrarían a todos. ¿Cómo no va a defender
aunque sea falso, el honor, de cara a la galería, a sus jefes, a quienes pueden acabar con su vida. Nada es verdad, no os creáis la propaganda de Venezuela, toda la vida han manejado eso. Ni un solo soldado se va a jugar la vida por esta banda de criminales. Te aseguro que a la que vean que se apagan los equipos electrónicos, que no funcionan ya ni los teléfonos y oigan sobrevolar algún helicóptero o F-18, se entregan la mayoría de ellos al gobierno de Estados Unidos sin disparar. Lo cual no implica que a veces haya muertes colaterales. Por ejemplo, si se esconden, que lo hacen cada noche en búnkers y van cambiando el búnker en el que duermen. Estados Unidos sabe dónde están cada noche, pero ahí muere gente inevitablemente que trabajan para ellos bajo tierra, ¿no? Esas son las muertes que quiere evitar Donald Trump y no sé si será fácil conseguirlo. Sí, porque es lo que yo venía diciendo en el primer bloque, Albert, que ellos lograron el sueño dorado de cualquier criminal. Es Claro. decir, ellos se apoderaron de un país, pueden hacer sus negocios ilícitos, tienen carta blanca, entonces incluso cualquier retiro no es tan llamativo como ese poder que han logrado tener durante casi 27 años, es decir, han llegado a España, es decir, han metido los tentáculos en los lugares menos pensados. Por Dios, en el propio gobierno de los Estados Unidos, porque sí tienen gente, es decir, esa carta que lee Diosdado Cabello, yo sí creo firmemente que, claro, que tiene un espía allá adentro, alguien que le pasa información. Es decir, por ejemplo, Juan González, esa figura que estuvo dentro del gobierno del presidente Joe Biden, que permitió el intercambio de los narcosobrinos, de Alex Saab, es decir, de todo esto. Entonces, es como, de verdad todavía acá en Estados Unidos, y aquí viene la pregunta, no creo que sean tan inocentes de verdad, en serio, en creer que esta gente está dispuesta realmente a negociar, a realmente irse por las buenas. Es que todo lo que han demostrado hasta este momento es lo contrario. Entonces, es dentro de aquí de la administración del presidente Donald Trump, como tú lo decías al inicio de tu exposición, están las dos partes, pero ¿qué le falta a la otra parte para terminar de creer que esta gente no se va a ir por las buenas? O sea, el tema es dinero. Ellos están en un mundo paralelo, están como en el metaverso. Ellos creen que es normal negociar porque por dinero todos han bailado la música que ellos tocaban. Gobiernos europeos, norteamericanos, iberoamericanos, todos, a cambio del dinero del narco, se arrodillaban. Que les faltaba presupuesto, vendían pozos de petróleo a China o se los regalaban a Putin. Ellos creen que ese es el lenguaje habitual. Llevan así casi 30 años y de pronto se encuentran no con Joe Biden, que es capaz de negociar todo lo que haga falta, no con Sánchez, que es un discípulo de Maduro, no. Se encuentran con una administración distinta. Donald Trump es distinto en las formas, en todo, desde los aranceles a la forma de comunicarse con la prensa. Donald Trump hay que entenderle que primero da la amenaza, el golpe y luego recula y negocia. Lo hace siempre así. Primero asusta y luego rebaja para conseguir un mayor beneficio final. Lo ha hecho constantemente. Bien, pues está haciendo lo mismo. Primero envía a 4.000, a 5.000 soldados, buques, equipos, portaaviones. Y cuando ya les tiene pillados por aire, por mar y rodeados por tierra con infinidad de espías de la CIA dentro de Venezuela hace tiempo, ahora, cuando ya les tienen un puño, dice, última llamada, ¿llegamos a un acuerdo o actuamos? Esa forma de actuar que no se compra, no la entiende Maduro ni Diosdado. Lo han intentado con muchos, y es verdad, hay gente muy cercana a Trump que estaba dispuesta, no sé si decir a venderse, pero sí a no perder el dinero del petróleo a través de grandes petroleras americanas que ya sabes cuáles son. Y esa gente incidía en busquemos cualquier solución de transición. La palabra transición, gobierno de transición, es peligrosísima cuando hablas con un criminal asesino como Maduro. Yo tengo mi opinión personal y es que Donald Trump
debería hacer caso a Marco Rubio en todo. Cuando llegó Donald Trump al poder, esta segunda legislatura quiso actuar sobre Venezuela de inmediato e incluso se propuso actuar sobre Cuba. Y fue Marco Rubio quien le frenó y le dijo, hagámoslo bien, paso a paso, el permiso del Senado, el permiso del Congreso, la comunicación, o sea, que nadie diga que estamos colonizando un país, sino acabando con un equipo de narcoestado salvaje, ¿no? Con un grupo criminal. Marco Rubio está por actuar, por extraer y si hay algún caso de muerte colateral, yo creo el pueblo venezolano lo entendería, porque llevan 27 años muriendo en los calabozos, torturados, hombres, mujeres, niños, menores de edad, discapacitados. Hay un montón de españoles que aquí en España ni se menciona y llevan ahí en los calabozos años y años, condenas de 30 años por un WhatsApp, barbaridades, ¿no? Por lo tanto, eso no es vivir, esa ya es una muerte colateral y yo creo que hay que actuar con contundencia. Si quieren hacer la última llamada, que la hagan, pero lo que hay que pedir al gobierno Trump, y aprovecho tu espacio, Jessica, es ¿a qué espera, por favor? Ya tiene hasta el Nobel de la Paz para María Corina. ¿Qué más hay que esperar? Actuemos de una vez. Ya sabemos que machacarán a la administración de Donald Trump los de siempre y le llamarán colonizador, asesino, barbaridades. Ha de contar con ello, esos jamás serán convencidos. Pero Venezuela no puede perder también esta oportunidad. El tren ya se ha ido y ha pasado muchas veces, esta vez no puede irse. Albert, todos estos tentáculos del régimen de Nicolás Maduro, al parecer, como dices también, ¿no? Estados Unidos como que está entendiendo la realidad, el trasfondo de todo esto. No en vano, por eso lo designan una organización terrorista ya por todo el gobierno federal, que cambia, por supuesto, toda la perspectiva de cómo ven. De hecho, he visto incluso cadenas norteamericanas que antes no lo habían hecho, ya incluso llamarlos cártel de los soles. Es decir, ya el asunto empieza a cambiar. Bueno, lo que acabo de leer del Wall Street Journal, por lo menos le dicen dictador. Antes le decían presidente Maduro. Es decir, las cosas vienen, las cosas han venido cambiando aceleradamente. Pero Estados Unidos también ha metido la lupa en España. Y no solamente a Zapatero. La noticia que sale hoy es que incluso exministro de Defensa de España también estaría siendo investigado, José Bono, porque realmente sería él quien fue el nexo de Zapatero con el chavismo. La historia es muy sencilla. Zapatero era presidente del gobierno, José Bono ministro de Defensa. José Bono es un hombre de las mayores fortunas que hay en España y nadie sabe cómo la ha conseguido. Y ahora está viviendo como nacionalizado, además, en República Dominicana como un marajá. José Bono en aquel momento empieza a vender fragatas y material militar hecho en España por la empresa pública Navantia a Hugo Chávez. Y vende cientos, miles de millones de euros, 1.500 millones de euros, creo recordar finalmente. Bueno, y en lugar de vender de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, ponen una empresa intermediaria que hace de mediadora. ¿Para qué la necesitan? Pues para que cobre 45 millones de euros de comisión. ¿Cuánto se llevó de eso José Bono o Zapatero o quién sabe si hasta Hugo Chávez? Pues esa es la parte que no sabemos. Ahí empezó esa amistad entre Hugo Chávez y José Bono, y fue José Bono quien le presentó al presidente de gobierno, sin el cual nada de lo que digo se pudo hacer. No olvidéis, en aquella época el embajador español en Venezuela era Raúl Morodo. Acabó condenado por cobrar mordidas de la petrolera venezolana PDVSA. Ahí empezó todo. Desde entonces hasta hoy han pasado 20 años. 20 años en los que Alex Saab, el testaferro de Maduro, ¿quién era su abogado? Baltasar Garzón, socialista, amigo de toda esta tropa de la que estamos hablando, abogado de testaferros de Maduro y mucho más. Hay aquí una camarilla en la que está José Bono, Baltasar Garzón, luego hay los
peces más pequeños, los Pablo Iglesias, Monedero, que se han beneficiado, que han cobrado dinero del narco para financiar proyectos políticos. Y toda la información de lo ocurrido la tiene el Pollo Carvajal, porque en aquel momento todo pasaba por sus manos. Era el jefe de inteligencia, era el ministro de confianza. Y a mí me acaban de contar hace poco, minutos desde República Dominicana, que están consensuando el gobierno de la Corte Penal de Estados Unidos con el Pollo Carvajal lo que entrega y lo que no, qué documentación le exigen y cuál no, para que no esté el resto de su vida en prisión. Como sabes, el juicio se aplazó hasta febrero, la decisión final, la cadena perpetua, y si esa documentación es como me cuentan, implicaría la detención, al menos petición de arresto de Rodríguez Zapatero por parte de la Corte Penal en Estados Unidos, también de José Bono y de otros muchos. A Rodríguez Zapatero, por cierto, le han retirado la visa, aunque dice él que no, y me confirman que ha sido así. Es más, le han comunicado a Rodríguez Zapatero que le han retirado la visa y ya no puede pisar suelo americano ni coger un avión para allá. Es cierto que mantiene el pasaporte en su poder, no le han retirado el pasaporte y aún lo tiene. Pero ya es una persona a la que la mayoría de líderes mundiales que negociaban con él han dejado de acercarse. Los acuerdos que tenía con Huawei y varias empresas chinas, los contactos con otros regímenes dictadores, todo eso ha empezado a distanciarse de Zapatero porque es una figura no cuestionada, marcada completamente por Estados Unidos y con razón, como uno de los mayores comisionistas del régimen venezolano. Y no olvides, desde que empezó hasta hoy ha multiplicado su fortuna por 9, ha comprado aquí en España 3 mansiones, más de 3 millones, 4 millones de euros, todas además, es muy curioso, por debajo del precio de mercado, y pidiendo una pequeña hipoteca, como simulando que no tengo, ¿no? Pero nadie sabe cómo paga el resto, aunque yo creo que tú y yo sí. ¿Y crees que además de que le hayan quitado la visa, bueno, ya creo que palabras mayores el tema de que digan que ordenen una captura internacional contra José Luis Rodríguez Zapatero, pero previo a eso, ¿crees que haya una sanción un poco más contundente contra Zapatero antes de la orden de captura? Es que España no va a colaborar. Es que Zapatero es un protegido de Sánchez. Zapatero es quien gobierna España por encima de Sánchez. Entonces, la colaboración la han pedido con la agencia tributaria española, que es la Hacienda, que es el dinero, ¿no? Le han pedido qué propiedades tiene, qué activos, qué cuentas. No colaboran en nada, no dan información ninguna. Hay que proteger a Zapatero porque es el jefe de la organización criminal que, en mi opinión, dirige España. Por lo tanto, no habrá otra opción más que hacerlo desde fuera, desde Estados Unidos, con una orden de arresto internacional. Yo creo que es la única manera. O que cometa un error y que viaje. Por ejemplo, viaja mucho a Dominicana. Y Binader últimamente ha cambiado su actitud, ha pasado de ser el mejor amigo de Sánchez a protegerse mucho y a hacer caso, y hace bien, a lo que diga Estados Unidos y Donald Trump. No puede. Claro, ahora ha cambiado y eso hay que agradecerlo. Bueno, pues si aterriza un Falcon del gobierno español con Zapatero, espero que el presidente dominicano inmediatamente lo comunique y Estados Unidos sabrá qué hacer. Albert, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos de verdad que la próxima vez que hablemos sea, pero para ver cómo es este día después. Eso sería maravilloso, lo veremos y dentro de poco. Un beso. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo escucharon. Gracias. Albert Castillón, periodista español, en el chat, muchos agradados, por supuesto, con su participación en el programa. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos con más.